2022, ya nuestro quinto programa de este año, con esta nueva propuesta que venimos impulsando desde la otra Catamarca. Hoy con invitados especiales vamos a estar abordando dos temas centrales. Uno es la identidad catamarqueña y el otro es el clima en Catamarca. Primeramente vamos a saludar también a nuestros auspiciantes. Saludamos a la gente de Mercería La Familia, a la gente de Carnicería Virgen del Valle, a Diario WhatsApp Innovación Periodística, también a la gente de Norte 18, productora audiovisual, que nos están realizando toda la parte técnica. Como siempre, muchas gracias y muy buen trabajo. También vamos a saludar a la Cámara Latinoamericana del Litio, que es auspiciante y apoyan a la otra Catamarca. De esta manera estamos comenzando nuestro programa muy especial, como decíamos al principio, para abordar y debatir también, como siempre lo hacemos, con ideas, interpretaciones acerca hoy especialmente y puntualmente de lo que se considera o consideramos, vamos a analizar esto, cómo es o cómo se ve la identidad catamarqueña, si es que la hubiera, porque somos una provincia que geográficamente tenemos una alta, digamos, superficie, pero una densidad poblacional muy baja, para decirlo de alguna manera, y eso atraviesa obviamente la geografía de diferentes barreras físicas como culturales, que aquellos que hemos tenido la posibilidad de recorrer la provincia, siempre nos encontramos con esto de, ustedes de Catamarca, y cuando uno mismo está en la provincia, ¿no? Es como que siempre se da esa particularidad que por allí nos interesa también poder comprender eso, ¿no? Ustedes son catamarqueños, ustedes vienen de Catamarca cuando están en el mismo territorio y la superficie. Pero bueno, qué mejor que poderlo charlar con un periodista, escritor, colega y también amigo ya de la casa, como lo es Carlos Gallo. Buenos días, Carlos. Gracias por participar de este programa especial de la otra Catamarca. Buenos días, Sergio, buenos días a todos. Y la verdad que un gusto estar aquí en la otra Catamarca. Me encanta siempre el punto de vista de lo otro, la otredad, digamos, la alteridad, como se dice también, porque por lo general tratan temas de lo que el periodismo común no trata o lo trata superficialmente o con distintos conceptos, digamos. Así que está bueno hablar de estas cosas, está bueno hablar de Catamarca, de la identidad de Catamarca. Si vos preguntabas, lo planteabas recién, si realmente existe una identidad catamarqueña. Y yo creo que hay una respuesta categórica y es que existe y está plenamente desarrollada, solo que muchas veces no somos conscientes de ella. Y no es raro que así suceda, digamos, que no seamos conscientes, porque somos los protagonistas de esta Catamarca. Entonces, muchas veces es necesario tomar cierta distancia y ese punto de vista cuando nos ven desde afuera es el que nos hace dar cuenta de que sí, realmente somos catamarqueños con rasgos muy particulares, muy comunes, muy definidos, y eso es para nosotros algo que nos debe llenar de orgullo, ¿no? Muy bien, Carlos. También vamos a saludar que se sumó a este programa, que es la próxima entrevista, pero que también los invitamos a escuchar la entrevista. Buenos días, Luis Rivera. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Saludos a todos. Acá estamos ya para prepararnos la entrevista. Todo Muy bien, bien. Luis Rivera. Próxima entrevista. Vamos a abordar toda la cuestión del clima en Catamarca, los aspectos generales, todo para analizar también el marco de lo que se viene dando, desde el marco que propone la agenda, la ONU, la Agenda 2030, los incendios forestales y demás cuestiones. Pero bueno, continuando con esto que plantea Carlos, también podemos decir como muy traído los pelos y vamos a mencionar que estoy olvidándome para aquellas personas que quizás es la primera vez que lo van a ver o escuchar a Carlos. Tiene diferentes publicaciones, tiene varios libros. Muchos quizás por allí lo conocen o lo han visto o lo han leído por el famoso Efemérides Catamarqueñas, que tuvo dos ediciones. Una fuente inexcusable,
para los docentes, periodistas, ¿no? Como la Efeméride Catamarqueña, que también tiene su portal web, que es efemeridescatamarqueñas.blogspot, para conocer más. El mártir, bueno, muchas publicaciones, por eso para nosotros una palabra autorizada, Carlos. Pero por allí, Carlos, también para hilar más fino, se menciona de esto de que a Catamarca se le conoce a nivel nacional por la fiesta del poncho. Es como decir, no podemos dejar de mencionar la fiesta del poncho, que dicho sea de paso, ya se están haciendo todos los preparativos para retomar el primer poncho post pandemia, ¿no? ¿Cómo analizas esto vos, Carlos? ¿Es realmente la fiesta del poncho la identidad per se de Catamarca? Sí, sí, realmente la fiesta del poncho creo que es el momento del año en que digamos, nos damos cuenta los catamarqueños de la importancia que tiene todos nuestros rasgos culturales, ¿no? Ahí es un punto de encuentro y además un excelente, digamos, momento y una excelente alternativa para la promoción de la provincia, de nuestros valores catamarqueños. A veces no nos damos cuenta, pero realmente, fíjate, Sergio, la fiesta del poncho es la fiesta de invierno más grande de la Argentina, o sea, no es poca cosa, es incluso más grande que la fiesta de la nieve, también está en la misma época. Y vos fíjate, el festival, por decir algo, todos los artistas nacionales quieren venir, o sea, realmente tiene una importancia, y bueno, por suerte ahora se está reeditando esta nueva edición después de la pandemia, como decías, lo cual va a dar un salto. Hoy Catamarca está posicionándose turísticamente ya de manera, por así decirlo, profesional, con contactos comerciales a través de mayoristas y agencias, lo cual Catamarca está dando el salto del turismo, en mi opinión, el salto que siempre le hemos reclamado, lo está empezando a dar. Probablemente haya favorecido esta cuestión de la pandemia y el aumento del turismo interno que hubo en los últimos años, pero bueno, esa coyuntura hay que aprovecharla y creo que como catamarqueños estamos ya despiertos en ese tema, lo cual muchas veces es lo que se reclamaba, que no, digamos, como provincia o como que los privados o que el gobierno no terminaba de hacer lo que había que hacer para el despegue turístico, ¿no? Y el despegue turístico trae otras cosas. Realmente creo que hay un promisorio, digamos, futuro en este sentido, que se avisó a través por lo menos del turismo, ¿no? Muy bien, Carlos. Y si vos podrías, por lo menos, citar a dos fechas, aniversarios, lugares, personajes que hacen a la identidad catamarqueña, ¿a cuáles mencionaría, cuáles podría decir, eh, después de la fiesta del poncho están estos eventos, estos personajes o estos lugares íconos de la cultura, de la identidad local de Catamarca? Mira, yo no sé si antes, después o en qué orden, pero no podemos hablar de Catamarca sin mencionar a la Virgen del Valle. La Virgen del Valle es, digamos, por excelencia, digamos, el concepto o la figura que nos define. ¿Por qué? Porque a partir de la llegada de la Virgen, del descubrimiento de la imagen de la Sagrada Virgen, incluso para los que no profesan la fe católica, fue el poblamiento de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, acordate que es anterior incluso a la creación de nuestra patria. O sea, Catamarca tiene su gran historia que ha ido formando, digamos, un concepto, una identidad, que es esto. La identidad es algo tan abstracto que a veces es difícil de definirla, pero son tantas cosas que nos han ido sumando, pero son las cosas comunes que tenemos. Y la Virgen creo que es la primera de ellas porque ha sido originalmente la que le dio cohesión al pueblo, ¿sí? Después tenés muchísimos otros factores digamos, héroes nuestros como Felipe Varela, como el mismo Fray Mamerto Esquiú, muchísimos gobernadores de grandes gestiones y grandes aportes. Carabati, que le dio
a la ciudad una impronta fabulosa, y que hoy debemos cuidar y revalorizar, y muchísimos catamarqueños anónimos que aportan. El perro Cisnero, estos días que hemos estado hablando mucho de Malvinas, el sargento Mario Cisnero, un héroe catamarqueño, pero absolutamente que debemos estar orgullosos de su gestión, y así como él, otros digamos, héroes de Malvinas. Realmente hay catamarqueños por doquier. Malbrán, Carlos Malbrán, a quienes hemos redescubierto en los últimos años, y que ha sido realmente es un prohombre de la ciencia a nivel universal, con sus aportes. Así que realmente como catamarqueños tenemos que estar orgullosos, porque hay mujeres también, me estoy olvidando, por decir, de Eulalia de Vildosa, la primera gobernadora del país, un ejemplo de empoderamiento de las mujeres, lo cual como, digamos, como sociedad civil de Catamarca nos tienen que enorgullecer, porque realmente a partir de sus ejemplos y de su proactividad, o sea, de cómo decide hacer las cosas, teniendo un gobernante que no funcionaba, logra continuar, digamos, romper una hegemonía y lograr instalar en el poder otro concepto, ¿no? Realmente cosas que hoy hay muchísimas situaciones y cosas que te hacen pensar en las marchas del silencio en la década del 90, cuando ocurre lo de María Soledad. Es otro ícono de nuestra, que es algo, digamos, un logro colectivo de la sociedad catamarqueña. Y así como esas cuestiones, hay muchas que nos hacen pensar y nos hacen sentir y estar orgullosos de ser catamarqueños, ¿no? Fíjate vos, esta Catamarca que nos tiene en un valle, por ejemplo, el Valle Central, así hay otros valles, pero siempre rodeados de montañas. Es como que la montaña si fuera un limitante de nuestra mirada hacia horizontes más lejanos, ¿no? Más allá de lo físico. Hablando de la geografía física de Catamarca, ¿no? Fíjate cómo a veces creemos que estamos limitados por esa geografía, pero si nos subimos a la Tierra. cerro, vemos mucho más allá de lo que podríamos ver estando en la superficie. Realmente las posibilidades que como catamarqueños tenemos son amplísimas. Muchas veces falta creérnosla y decir que podemos, ¿sí? Y no quedarnos con que somos limitados, o que tenemos una... Viste que siempre se dice que los catamarqueños son como parcos, como quedados, como que hablamos despacito, que caminamos a paso lento. Bueno, a veces el paso lento es necesario cuando es firme el paso, ¿verdad? Lo importante siempre es tener claros los objetivos y como sociedad avanzar hacia ellos. Muy bien, Carlos. La verdad que sí, son muchos, y para quienes tenemos la posibilidad de poder conocer la historia y al menos nos intriga conocer eso, siempre también el interior, y no creo que solamente pasa en lo cultural, pasa en muchos ámbitos de la sociedad, en lo político, en lo económico, por ahí pasa a un segundo plano. Existen asimetrías que por allí cuesta equilibrarlos, pero también en este repaso así fugazmente, por decir de alguna manera, de los personajes o hechos íconos de la cultura y de la identidad local, también podemos decir en el interior profundo, ¿no? El gran trabajo cultural que hizo Luis Franco, ¿no? Sí, Con su sí, sí, sí. poesía, sin ir más lejos, y que es ícono también de no solamente de los religiosos, sino también de los políticos, como lo fue Fray Alberto Esquivo, ¿no? Sí, totalmente. Fragment Activo es el orador de la Constitución, nada menos, ¿no? La ley fundamental de nuestro país. O sea, esa palabra justa en un momento en que nuestro país o se desarmaba por completo o se organizaba. Y bueno, la palabra de Fray Mamerto fue tan justa y tan valiosa y tan certera que logró unir a lo que parecía imposible. Vos, bueno, mencionabas ahí a Franco, por supuesto, en el ámbito de las letras, pero así como él está Varela Lezana en el ámbito de la pintura, que pintó las costumbres, el mismo
Laureano Brizuela. Adriano Brizuela, o sea, hay exponentes, Carafa, que no vivió en Catamarca, pero como pintor costumbrista. La verdad que hay muchísimos ámbitos en los que nos destacábamos los catamarqueños, ¿no? Y permíteme hacer una reflexión. Acabamos de cumplir 200 años como provincia. En el mes de agosto pasado, el 25 de agosto de 2021, hemos celebrado el bicentenario de nuestra provincia, que con muchísimos actos organizados desde la parte oficial, digamos, se han recordado. Ha sido muy importante el rescate y la revalorización de muchísimos héroes, así, figuras catamarqueñas, ¿no? Creo que a veces no hablamos tanto de nosotros, de nuestros héroes, y cada tanto es bueno refrescar la memoria de quiénes han sido las personas que nos han conducido hasta este punto, ¿no? Pero hoy también hay muchos héroes catamarqueños, anónimos, chicos de la calle, mujeres que sufren violencia y que sin embargo están al pie del cañón tratando de hacer valer sus derechos, cosas así, historias de vida que nos alientan a seguir. Hoy hay muchísimos catamarqueños, eso es identidad también, Sergio, eso es identidad, el luchar por los valores, el luchar por los derechos, el luchar por una sociedad mejor, en definitiva, por la igualdad, por la justicia. Realmente creo que a veces hay que hacer la mirada fina sobre esas cuestiones para encontrar dónde está el valor de ciertas personas, ¿no? Por ahí es difícil hacerlo en el presente, pero siempre hay que tener puesta la mirada en construir y en qué hacen las personas, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que hacemos los periodistas, vamos mirando la realidad y tratamos de interpretarla, aunque a veces no es fácil hacerlo, pero bueno, para eso estamos y ese es el rol que cumplimos, ¿no? Muy bien, Carlos. Y sin lugar a duda que en una época de hiperconectividad, de la globalización, de los medios masivos, ¿qué rol consideras que juega para la construcción de esa identidad los medios de comunicación? Y son fundamentales los medios de comunicación, son eso, cumplen una función social indelegable, creo que nadie la puede hacer. Fíjate hoy con el desarrollo de la tecnología y que cada uno de nosotros tiene un teléfono a mano y que con ese teléfono podés transmitir y hacer vivos y ser un periodista ciudadano, que es lo que realmente hacemos cada vez que estamos mostrando cosas de la realidad. Sin embargo, el rol del periodista profesional no debe soslayarse, digamos, o sea, debemos seguir dándole importancia al periodismo profesional porque hay cuestiones que se pueden desviar muy fácilmente cuando no hay una buena formación en la comunicación. O sea, la comunicación no es poca cosa, la comunicación institucional, me refiero a la comunicación periodística, y el rol de los medios digitales hoy tienen gran influencia. Hace unos años recién recordábamos que hacíamos una nota y hablábamos de los futuros aplicaciones de la tecnología. No, ya la tecnología hoy ya domina todo y muy pronto vamos a hacer todo con el celular. Bueno, a partir de eso hay que tener en cuenta que se puede hacer periodismo ciudadano desde las personas, pero lo que no se puede dejar de lado es la responsabilidad en el manejo de los medios de comunicación. Muy bien, Carlos. Mientras charlaba se me ocurrió una pregunta que quizás por allí pueda llegar a incomodar, porque para meternos en el campo de la política, ¿consideras que la historia contemporánea, porque es muy difícil analizarlo contrafácticamente o en pasado, pero contemporáneamente, eh, Catamarca tiene una identidad peronista, una radical, o es una combinación, o es algo
más equilibrado, más denso. Si se entiende la pregunta. Sí, bueno, no soy especialista en el tema, pero si vos analizás quienes han gobernado en los últimos años, en el siglo pasado hasta ahora, hasta este siglo, eh, digamos, el gobierno de Catamarca, hay una preeminencia de uno de los dos colores, digamos, que el peronismo ha tenido más años de presencia, digamos. Y sí, se dice que Catamarca es peronista. Sin embargo, los dos sectores han tenido la oportunidad, con tiempos prudentes suficientes, para desarrollar digamos, sus políticas, ¿no? Creo que con contribuciones y con fallas, cada uno ha hecho lo suyo, pero bueno, creo que hoy que está tan mezclado eso, es tan impuro la política, hoy vivimos lamentablemente un tiempo de corrupción, de desorden político. Realmente no importa mucho quién gobierna, o sea, lo que importa es el perfil ético de la persona y del partido, ¿no? Yo soy crítico de la democracia en general, creo que no estamos viviendo una verdadera democracia, sino una democracia corrompida, y bueno, como sociedad tenemos que hacer algo eh, para poder salir adelante más allá de quién nos gobierna. Muy bien, Carlos. No sé si te respondo, Bueno, ¿no? está bien, son cada uno sus miradas, sus interpretaciones. Lo bueno siempre es poder charlar así, digamos, tan abiertamente porque son temas tan complejos que uno siempre está analizando de forma parcial y más desde lo periodístico. Un poco también para ir cerrando, Carlos, ya se viene también la entrevista con Luis Rivera, estudiante de geografía. Eh, ¿cuáles crees que son los clubes o las asociaciones, entidades, instituciones culturales deportivas que han llevado a Catamarca al plano nacional, reivindicándola, ¿no? ¿Cuáles consideras que son íconos que han quedado eh, del deporte, de la cultura, podríamos decir muy rápidamente, en el boxeo, Soto y así tantos otros, ¿no? Sí, sí, hay muchísimas figuras que se han destacado en el plano nacional, hay muchísimas instituciones. Este, en eso también tendemos a hacer como a menospreciar los logros. Este, bueno, vos sabés que yo he trabajado el tema de la Liga Catamarqueña de Fútbol, que bueno, tiene como deuda pendiente, digamos, lograr un ascenso así, con todas las letras al fútbol grande, lo cual es difícil porque se imponen ciertos factores donde lo económico es lo decisivo y Catamarca todavía no está preparada para ello. Pero A bueno, pesar de tener un estadio, ¿no? muchos ejemplos de cosas, de logros importantes, fíjate, hasta logros individuales como el de Úrsula Díaz cuando trepó la Aconcagua y el Everest. O sea, la segunda mujer argentina en subir la cumbre del mundo, ¿no? Y así como ella, hemos tenido campeones del mundo como Soto en boxeo, vos lo nombraste, otros que el Pollito Tapia hoy Agustín haciendo furor en el pádel, en el World Padel Tour, o sea, en el número 3 del mundo creo que es. Realmente, como catamarqueños, tenemos que estar orgullosos del deporte, de las instituciones culturales que también nos han hecho destacar. Hay un artista que no recuerdo, Moadé, que me parece Cristian Moadé, que está también destacándose en París, un diseñador catamarqueño. O sea, por eso en muchos campos tenemos valores que se han destacado y bueno, tenemos que estar atentos a ellos y apoyarlos, ¿no? La verdad que bueno, de eso también, del apoyo interno, depende también mucho del desarrollo posterior de cada uno, ¿no? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Es bueno poder siempre charlar, sobre todo cuando tiene que ver con Catamarca, en lo cultural.
que como decíamos también al principio por allí, los medios masivos o populares, entre comillas, no abordan quizás más o no le dan el espacio que debería tener para poder visibilizar, ¿no? No solamente en el campo de la música, ¿no? Que son muchos los talentos, pero también en otras áreas artísticas que vos mencionabas, del diseño, de la pintura, de la Sí, sí. danza y otras cuestiones que por allí no se le dan, o el taekwondo o el karate, por decir también Sí, en tipo más sí, sí. deporte, no se los visibiliza. ¿Algo para cerrar? Bueno, no, felicitarlos, instarlos a que la otra Catamarca siga creciendo, los veo que cada día están mejor y con más, más influencia digamos, la difusión de mensajes de este tipo, que como te digo, para mí me encanta el punto de vista de la otra Catamarca, así que, bueno, instarlos a que sigan y bueno, y mandarles un gran saludo, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Hasta aquí, bueno, la primera parte de la entrevista de hoy de la otra Catamarca, junto a Carlos Gallo, periodista y escritor de Catamarca, analizando, ¿no? Esto tan lindo que podemos charlar aquí en el espacio que a través de esta edición y con la producción de Norte 18 podemos analizar estos y otros temas. Para darle continuidad también vamos a presentar también a otro de los invitados especiales para analizar lo que hemos titulado, pero muy como para poner un título solamente, pero para poderlo analizar, abordar, y por allí cada vez como que va ganando más lugar en la agenda de los medios, ¿no? Esto de lo que es el clima, cómo nos está afectando en la rutina laboral, en la rutina familiar, para algún evento, para alguna fiesta, ¿no? Siempre estamos pendientes, ¿qué va a pasar el fin de semana? ¿Va a llover? ¿Va a haber viento? ¿Va a caer granizo? Entonces es muy interesante poder analizar estas cuestiones y por eso hemos convocado a Luis Rivera, que es estudiante de profesorado de la Universidad Nacional de Catamarca. También colabora con el Observatorio Climatológico de la Universidad de Catamarca y está integrando, sabemos que está integrando el grupo de jóvenes por el clima de Catamarca. Así que bueno, después de esta presentación, bueno, te vamos a escuchar. Bienvenido, Luis Rivera. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. Así que acá estamos para charlar un poco sobre, bueno, diversas cuestiones sobre el clima, bueno, las características físicas de Catamarca, un poco para tratar de relacionar ahí. Este, Muy bien, Luis. Eh, por allí fuera del programa también mencionamos y que lamentablemente vienen ocurriendo varias veces y con mayor frecuencia. Recientemente lo padeció el pueblo de los comprovincianos de Corrientes, todo esto que tiene que ver con los incendios forestales, de si que fueron intencionales, si que son consecuencia misma del cambio climático, de estos fenómenos naturales que son, muchos entienden por actuaciones o por acciones antrópicas, ¿no? claro. Por accionar del hombre. ¿Cómo ves estos fenómenos aquí en la provincia, ¿no? Que también se vienen desatando y que lamentablemente las estadísticas cada vez van en ascenso? Sí, bueno, con respecto al tema de los incendios forestales, es muy importante el factor humano en cuanto al origen, digamos. Por ejemplo, en el grupo de reporte Clima Catamarca, trabajamos también junto con la Brigada de Incendios Forestales, con Charlie Zamora, y él siempre nos brinda este tipo de información, digamos. Por ejemplo, en el año 2020 fue el año donde hubo mayor cantidad de incendios, mayor cantidad de hectáreas quemadas, incluso anterior a 10 años, digamos, ¿no? Y bueno, todo este tema es complejo, el 90% son causas humanas, intencionales, o a veces por negligencia, ¿no? En el caso de bueno, de corriente que mencionaste, también tiene que ver otros factores, por ejemplo, para el tema de las inmobiliarias, que se dan en zonas de humedales, por eso también es importante destacar mencionar, digamos, la ley de humedales, que bueno, se viene
debatiendo y, bueno, no se presentó, perdió estado parlamentario en el Congreso. Cajoneada, para decirlo, en el Congreso Claro, Nacional. sí, sí. Y bueno, en Catamarca el tema con respecto a las características físicas siempre se dan en épocas secas, de mucho viento, ¿no? Con lo cual eso, bueno, es lo que contribuye a que sean mayores incendios, mayor cantidad de hectáreas y por ahí más complicado trabajar porque también es en toda zona montañosa que de difícil acceso. Diferente, bueno, como puede ser en otras provincias, quizá con terreno más llano, bueno, acá es más complicado, mucho más complicado por el tema ese. Y bueno, otra cosa también es tener los medios para trabajar para solucionar esos problemas, ¿no? Por ahí En necesitamos ayuda combate. de las provincias, claro, aviones hidrantes, por el tema de la complejidad del relieve. Y bueno, creo que más o menos ahí está la cuestión, ¿no? Las causas intencionales, negligencia, pero siempre son factores humanos. En las causas naturales yo creo que es muy poca la incidencia, ¿no? Pero bueno, es importante también el tema de la ley de bosques nativos, por ahí por la quema de los bosques, también la tala. Bueno, son varias cuestiones ahí para analizar, pero el 90% de las causas de los incendios son humanas. Muy bien, Luis. Y bueno, casi como la misma pregunta con Carlos, pero ¿cómo ves el rol que juegan los medios de comunicación para las campañas que se realizan desde la misma dirección, desde la Brigada de Incendios Forestales? ¿Cómo ven las campañas? ¿Se le da lugar a los medios o faltaría más? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que va mejorando, digamos, ¿no? Hasta hace unos años era muy complicado por ahí acceder a información sobre incendios. Yo creo que va más por ahí, por el lado de la gente que hace publicaciones, páginas de Facebook también. Y también eh, el tema de los organismos, por ejemplo, la Brigada de Incendios también hace un buen trabajo últimamente, porque tienen una página donde allí uno accede y puede ver todo tipo de estadísticas, datos, mapas que nos sirven mucho a nosotros. Eh, y bueno, por ahí, por el tema de los medios, creo que va mejorando también porque se hace difusión de todas estas cuestiones, no solamente los incendios, sino también la cuestión meteorológica, donde allí también hay una complementación, digamos, nosotros, por ejemplo, el profe Uriel, que lo conoce, allí, por ejemplo, elabora pronósticos o trata de dar previsiones también, y cuando justo hay incendios, por ahí se trata de colaborar con ellos. Charlie Zamora también labura en eso. La Y parte gráfica. claro, claro, claro. Y también, bueno, en cuestiones Tienes un grupo meteorológicas. de WhatsApp y de Telegram también, ¿no? El observatorio. Sí, sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp, donde somos varios integrantes de distintos departamentos, y bueno, ahí tratamos de hacer una red, digamos, para establecer Informar, o, básicamente. claro, para informar, digamos, sobre la cuestión meteorológica, ya que Catamarca es muy grande, una provincia muy compleja en cuanto a lo físico, entonces es importante tener distintos puntos, digamos, de referencia en cada lugar de la provincia. Y Muy bien. ahí también quería mencionar, Sí, por sí, ejemplo, vos haces este laburo, digamos, de ayudarnos a difundir estos temas, ¿no? La cuestión meteorológica, los incendios que por ello te paso, o algún otro fenómeno físico. Y eso está bueno porque creo que el tema de los medios debería informar de esa forma, siempre verificar las fuentes, porque últimamente se difunden noticias falsas. Por ejemplo, el otro día vi una noticia de que este año iba a ser el más frío de los últimos 15 años, y con lo cual eso es falso, porque es difícil establecer esta perspectiva a muy largo plazo, ¿no? La parte de la fuente era nada que ver, ¿viste? Y se difunden esas noticias entre la gente, lo comparten, y no se chequea la fuente. Y bueno, eso es un tema también para tratar, las noticias falsas, eh, perfecto. o muy sensacionalistas, digamos. Y bueno, por eso Claro, estamos perfecto. nosotros. Es más importante generar el impacto o el miedo que se complementa con la ignorancia y eso se viraliza lamentablemente rápidamente. Claro, sí, lamentablemente pasa eso. Pero bueno, Muy bien, estamos. Luis. Y
Antes de pasar más fino a la cuestión técnica de los aspectos generales de la geografía catamarqueña, una pregunta que, bueno, quizás pueda ser para comprender este análisis que vos mencionas, eh, los pronósticos o los reportes o los informes que ustedes realizan, ¿cuál es el grado de certeza que pueden tener si es que si es que lo tuvieran? ¿O cuál es la lógica con la que se manejan los meteorólogos o la gente que se dedica a analizar el clima? Bueno, en el caso nuestro no somos meteorólogos, en mi caso yo soy estudiante de geografía, pero está relacionado. El profe Uriel, bueno, es licenciado en geografía, tiene especializaciones en temas meteorológicos, pero lo que hacemos nosotros, digamos, es el análisis de distintos modelos meteorológicos. Son modelos de simulación de la atmósfera, modelos matemáticos, con lo cual existen varios modelos, ¿no? Nosotros trabajamos casi siempre con dos modelos, el ¿Se puede saber SWF. ¿Cómo? se puede saber cuáles son los modelos con los que trabajan? El GFS y SWS, creo que se llama el otro. Es bastante largo, son de Europa y de Sí. América, son modelos meteorológicos, y con lo cual eso se trabaja y tratamos de establecer esos pronósticos en base a lo que observamos de allí. Y también el tema del servicio meteorológico, también nos fijamos, obviamente, es importante. Organismos nacionales. Claro, ellos también se manejan con estos modelos meteorológicos. Y otra cosa también, además de esto, es importante por ahí nosotros como somos de Catamarca, conocer la geografía local, la orografía, bueno, distintas cuestiones físicas para tratar de ser más certeros, porque eh, por ahí suena como muy general. Por ejemplo, dicen ingreso de un frente frío desde el sur, pero hay que tener en cuenta desde lo local el tema de la orografía, cómo afecta, si es posible llegar a, por ejemplo, no es lo mismo el Valle Central, digamos, capital, Fray Mamerto, Valle Viejo, que hablar del oeste, catamarqueño, Tinogasta, Antofagasta, Tinogasta, Pomán, Una. La Puna, en Antofagasta, es muy complicado y por eso es importante conocer la geografía local para establecer esos pronósticos y tratar de, digamos, de aplicar esos conocimientos y y el tema de los modelos meteorológicos para los pronósticos locales. Muy bien, Luis. Eh, Ahora sí, para poder también como establecer una especie de pedagogía comunicacional y geografía, para comenzar, si te parece, ¿cuáles son las regiones que tiene nuestra provincia? No sé si la definen regiones físicas, Sí, regiones no, sí, geográficas. claro, claro. Regiones geográficas, así en nuestra provincia encontramos cuatro, que es la región de la Puna, que está en Antofagasta, digamos, norte de Belén también, la región oeste, donde está Tinogasta, Belén, Santa María, Pomán, la región este, donde están Casti, Santa Rosa, El Alto y La Paz, y bueno, la región centro, digamos, región central, con Capital, Valle Viejo, Ambato, Paclín, Capayán, y esas son, digamos, las cuatro regiones de nuestra provincia. Esta región centro, disculpa, Luis, sería lo que se denomina el Gran Catamarca, en términos más económicos, políticos, Región centro es más amplio, porque un poquito más incluye, amplio. sí, incluye a Capayán, Ambato, Paclín, y en el caso de Gran Catamarca sería la ciudad, digamos, San Fernando del Valle, Catamarca y alrededores, con lo cual está Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. Y eso, Gran Los mayores Catamarca, centros urbanos. claro, hace referencia, digamos, a la expansión de la ciudad que ya sobrepasa los límites, digamos, del departamento capital e incluye a Fray Mamerto y Valle Viejo, y por eso Gran Catamarca. Muy bien, Luis. Y esto de región centro, porque el centro, para decirlo más técnico, sería como que literalmente el centro de la provincia, donde puede ser que se contiene más el viento o se amortigua, se filtra estos famosos eh, cola de tornado, tornados que se dan, porque muchas veces se dice que en Catamarca no se va a llegar un tornado y se dan las condiciones físicas para darse o tenemos algunas características que evitan eso. Una pregunta más del sentido común. Sí, en cuanto, bueno, el tema de los tornados es bastante complejo que se forme por el tema del relieve.
Por ejemplo, en el Valle Central estamos, bueno, como la palabra lo dice, en valle tectónico, de la Sierra de Ambato, la Sierra de Ancasti, y por eso, y aparte están la Sierra de Gracián, de Fariñango, la de Colorado, que luego siguen más al norte y llegan todas, digamos, convergen en la Sierra en Cerro de Aconquija, el Nevado de Aconquija. Y por eso es complicado, pero sí puede formarse quizá en zonas más llanas, algún tornado. En el caso de los vientos, por ejemplo, a esta altura del año ya empieza el viento norte, que ingresa, digamos, desde el noreste, por ejemplo, en la zona de Tucumán, de ahí de Paclín, norte de Paclín, ingresa. Ese viento que viene desde el Atlántico Sur es un viento húmedo, pero lo que sucede en nuestra provincia, en el Valle Central, es que al llegar allí a la zona del límite de Tucumán, digamos en la zona de las Yungas, este viento se eleva, precipita toda la humedad y cuando ingresa al Valle Central ya llega un viento bastante seco, incluso más fuerte, por ahí por la zona de valles, como que se encajona más, digamos, y llega más rápido. Y esa es una de las cuestiones, bueno, Está bueno tener esas características, ¿no? Porque Luis, es muy habitual en las conversaciones, o por decir en el lenguaje popular, decir el viento que molesta, ¿no? claro. Como siempre Y es, quejándose del viento y es algo natural, digamos. claro, y eso tomando referencia, como decía el profe Gallo, que también forma parte, estas cuestiones geográficas forman parte de nuestra identidad también, ¿no? Hablar de viento, bueno, en Catamarca es normal, digamos, algo que como que nos constituye. Y aparte, otro tema también ahí que es importante conocer o tener conocimientos geográficos. Por ejemplo, cuando sopla viento fuerte del norte, a veces se suele confundir con un viento sonda, que no es lo mismo. Un viento del sur, digamos, que llegan, o sea, no es un viento sonda, pero la gente a veces tiene la costumbre de decir que está soplando, hay una sonda cuando un viento fuerte. Eh, y por ejemplo, un viento, el sonda es un viento que se da en el oeste catamarqueño, ¿no? Por el tema del ingreso de un frente del viento de la cordillera, un viento cálido, seco. Y bueno, esos son temas que hay que explicarlos, digamos, hay que tratar de difundirlos, que es importante también. Muy bien, Luis. Y también otra de las cuestiones geográficas y que lo han charlado y seguramente se hizo público también a través del grupo de Jóvenes por el Clima, que es un movimiento a nivel mundial también, ¿no? Que muchas Sí, veces se referencia con Greta Thunberg. Esto de que Catamarca cuenta por la geografía, por la superficie, aunque mucha gente lo desconozca, con glaciares. sí. ¿Nos puede decir brevemente, obviamente, cuáles son, cuántos son, dónde están ubicados los glaciares aquí en Catamarca? Sí, lo más importante actual, digamos, sería en la zona de la cordillera, ¿no? Donde están todos estos glaciares de altura, los circos glaciares, ¿no? Que por ahí la gente no los conoce porque imagina glaciar y es como que imagina una masa muy grande de hielo, así como en el sur, ¿viste? Como el tema del Como la Antártida. perito. Claro, pero en realidad los glaciares que tenemos nosotros son en montañas, ¿no? En las cumbres de las montañas. Está el ambiente glaciar y el periglaciar también, que es, digamos, alrededor, donde se forman, por ejemplo, formas de relieve formadas por el hielo, ¿no? Por ejemplo, valles en Nu muy amplios, morrenas, que son depósitos de sedimentos. Y también encontramos en las sierras pampeanas, digamos, lo que es el Cerro de Ambato, en el Nevado de Aconquija, también es un ambiente glaciar, y periglaciar, bueno, que ahora está en ese conflicto por el tema de la minería, ¿no? Por la población local ahí que defienden, digamos, sus recursos, y donde está el ambiente glaciar. Este, en el caso, bueno, de las sierras pampeanas, geológicamente, bueno, en la edad cuaternaria estuvo todo un proceso de glaciación, que actualmente, bueno, ya obviamente no están, pero quedan todas las huellas, digamos, de los glaciares, ¿no? Por ejemplo, un aspecto de roca desnuda muy áspera, digamos así, en la Sierra de Ambato, que son todos rasgos de glaciaciones que hubo en nuestra provincia. Pero todo esto que te menciono todavía se encuentra, digamos, en el Nevado de Aconquija, ¿no? En el ambiente glacial. Muy bien, es que
por decirlo, este glaciar y cerro, la Conquija que está en disputa o en defensa por la gente del lugar que se opone también a la, Minería. no a la minería, sino a la mega minería, a la Claro, minería extractiva, eh, en su mayoría, la población. Pero también tenemos aquí, no sé si será un glaciar o será lo que vos denominás periglaciar, en el cordón montañoso de Ambato, si no me equivoco, el famoso El Manchao, que claro, siempre se lo ve blanco o la mayor parte claro. del año. Claro, no sería ambiente glaciar, por lo menos así muy técnico, ¿no? Pero sí se dan estas nevadas en las cumbres del cerro, ¿no? En gran parte del año, pero esto es debido a la altura, digamos, que influye, De las condiciones climáticas. claro, en la solidificación de las precipitaciones que allí se dan, entonces quedan el Cerro Blanco, varias veces lo vemos, ¿no? Desde acá de la ciudad, por ejemplo. Pero bueno, sí, como te mencioné, eh, hace millones de años esto era todo un ambiente glaciar, periglaciar, ¿no? El Cerro de Ambato, toda la parte de Anchao, hasta llegar a Conquija. Muy bien, Luis. También otra de las cuestiones que nos interesa poder conocer y que son fuentes importantes de agua, de, de abastecimiento para el consumo humano, básicamente, que por allí, Claro, en épocas estivales o de verano, digamos, de mucho calor, por ahí escasea. Pero la empresa básica de Catamarca, Agua de Catamarca, se abastece de pozos. Estos pozos se abastecen también, entendemos, de cuencas. ¿Nos claro. podría decir cuáles son las cuencas geográficas que tenemos aquí en Catamarca, dónde se encuentran ubicadas y cuál es su importancia? Y mira, te menciono, por ejemplo, en el Valle Central, bueno, está toda la cuenca del río del Valle, ¿no? Que es la principal, digamos, no solamente de los ríos superficiales, sino también subterráneos, que es donde se extrae el agua para el consumo humano. Por ejemplo, en todo lo que es el departamento capital, digamos, existe un gran acuífero donde se extrae el agua. En la región del este también, bueno, está la cuenca del este, todo lo que es el salar de Pipanaco, en el oeste también es un gran acuífero, digamos. Está el del Campo del Arenal en Santa María también, que es importante, la cuenca. Bueno, en Antofagasta, en el caso de Antofagasta, son cuencas muy cerradas por el tipo de relieve. Son cuencas radiales que convergen en el centro en salares o lagos, digamos, pero también existen esas cuencas cerradas. Y en el caso de Tinogasta, también el río Baucán, por ejemplo, que son distintas cuencas y también influye en el poblamiento, ¿no? Porque siempre estamos cerca de los ríos, por ahí, una provincia con escasas precipitaciones. Entonces, bueno, necesitamos agua para el consumo humano, de los ríos y de los acuíferos. Bueno, el agua subterránea. Muy bien, Luis, un poco para meternos en esta temática que, bueno, cada vez es más común y frecuente ver, lamentablemente entendemos por estos fenómenos que hacen que por allí falte el agua, hay una demanda de consumo por la expansión lógica, ¿no? De la expansión urbanística que hay en la ciudad, cada vez Sí. tenemos más habitantes, no solamente en Catamarca, sino en todo el mundo. Pero bueno, también otra de las cuestiones que por allí nos interesa que podrías graficarnos es en, en el Valle Central tenemos dos ríos o, o dos abastecimientos de agua, no sé si serán naturales o como lo definen ustedes, o cursos de agua, que la gente lo opta por la época de verano ir a tomar un lugar fresco, pasar el día. Sí, Uno de ellos es el Tala y otro es el Río del Valle. Estos sí, dos ríos, ¿cómo se abastecen? ¿De dónde provienen el agua que desemboca en estas fuentes de agua? claro. En el caso del río del Valle tiene su origen, digamos, en los cerros de Ambato. El del Tala también, pero por ejemplo, el río del Valle, por lo que estuve analizando, tiene un nacimiento desde el Cerro de Conquija, que pasa luego por Single, pero
Luego tuvo una captura ese río, bueno, pasó todo un periodo ahí, y este río luego tiene un desvío que va hacia Tucumán, hacia Escava. Entonces, y los otros ríos, digamos, viejos están secos, y esa era una de las principales fuentes, bueno, del río del Valle, pero luego está digamos, el río de Humaya, Guaño Mil, que le dicen, luego pasa por las juntas, que tiene el río de las Trancas, el río de las Juntas también se abastecen de allí, y luego salen hacia el río de la Puerta, digamos, luego se suma el río del Rodeo, el río Ambato, y todas estas son fuentes, digamos, afluentes del río del Valle principal, que tienen sus nacimientos todos digamos, en la Sierra de Ambato. Pero ahí te mencioné, bueno, el río río de los nacimientos, que le decían que ya no, o sea, no existe, ya está un río capturado, digamos, que le dicen, cuando ya no Río existe. capturado es cuando ya está seco. Claro, seco y es tomado desde otro afluente hacia otro lugar. O sea que está Pero, cortado, digamos. claro, Luis, ¿eso se ha cortado por acción humana o es algo natural por el mismo curso No, del agua, la fluidez? no, yo pienso que es causas naturales, porque son procesos muy largos donde el río se deforma, digamos, y se produce una captura, con lo cual otro río capta, digamos, ese caudal y llega hacia otro lugar. Es un proceso muy largo, pero es importante mencionarlo por ahí, porque no solamente tiene el río del Valle, no tiene, digamos, afluentes desde las Juntas, Humaya, sino también desde el otro lugar, digamos, más al norte, Ambato, Singuil, por allí, o tenía, y por eso es importante. Y mencionaste el río del Tala, ¿no? Sí. Claro, ese también tiene el origen, digamos, es de la Sierra de Ambato, que es un río más pequeño, pero es importante, digamos, en cuanto al tema del agua, también para recreación, bueno, son fuentes, digamos, de eso, ¿no? De agua, de turismo, etcétera. También el Muy río bien, del Luis. Valle. Muy bien, Luis. Y la pregunta era intencional nuestra pregunta por esta cuestión y que vamos a decir también que este verano, lamentablemente, por este río, el Tala, lamentablemente Sí, ha habido una víctima por las crecientes que se han desatado durante el verano pasado y por eso la intención de uno que poder conocer de dónde se originan estos cursos de agua que abastecen a los ríos que la sí, gente opta por salir de la ciudad y que justamente para conocer y prevenir, ¿no? Prevenir esto que de hecho la misma Brigada de Incendios Forestales de Defensa Civil han colocado a lo largo y ancho de esta famosa ruta 4 camino al rodeo, para prevenir, pero lamentablemente eso no pasa, ¿no? Eso lo claro. vemos todos los años. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Y bueno, con respecto a esto, yo creo que es complicado porque aunque no parece, son ríos peligrosos, ¿no? El río del Valle, el río del Tala, y esto se debe a que nacen en zonas muy altas y muy alejadas, ¿no? Entonces, cuando se producen precipitaciones allí, quizás uno no se da cuenta y llega la creciente. Por eso es importante mirar el pronóstico, tener en cuenta esto para ir al río, ¿no? Porque a veces pasa que llueve, no llueve en el lugar, digamos. Si estamos, por ejemplo, en la puerta, hay veces que no está lloviendo, pero sí se ve en el cerro de Ambato todas las nubes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, porque llegan estas crecientes y aparte por la pendiente, digamos, de los ríos que nacen en montañas, son de pendiente muy, muy abrupta, y ahí se hace más peligroso todavía por el transporte de sedimentos, por la velocidad de las crecidas. También el río del Tala, bueno, sucede lo mismo, en zonas pendientes muy, muy abruptas, y aparte que es más estrecho, con lo cual tiene mayor El poder de agua tiene arrastre, mayor digamos. fuerza. Claro, claro. Y bueno, son temas que hay que tener en cuenta, digamos, el tema de los ríos y prevenir, porque bueno, la gente eh, a veces sucede por negligencia o bueno, por distintas cuestiones todos estos accidentes que lamentablemente se pierden vidas y bueno, son cuestiones. Aparte también se urbaniza a veces en zonas cercanas a los ríos, ¿no? En Los orillas, famosos digamos, asentamientos. claro, en las terrazas o en la ribera de los ríos. Se urbaniza o se construye y bueno, es muy peligroso también.
Muy bien, Luis, es muy interesante. Particularmente uno viene siguiendo esto eh, antes de la pandemia, que hemos tenido la posibilidad de realizar una capacitación con diferentes comunicadores de los medios de comunicación. Personalmente nos hemos conocido y bueno, Sí, hemos sí, establecido un contacto para poder informar estos temas y un poco también para aprovechar tu tiempo y para ir cerrando. Eh, ¿cómo, cómo tienen ustedes, como los informes vienen preparando, cómo ven que se aproxima una nueva temporada de invierno? Eh, ¿Va a tener similitudes? ¿Va a ser algo parecido al 2021? ¿Se espera que sea más cruel, más frío? Hay que prepararse. ¿Cómo sería algo que se pueda anticipar? Obviamente claro, dentro de un marco de probabilidades. Siempre ustedes están trabajando en eso. claro. Bueno, como te mencioné hace ratito, viste que era complicado hacer esos pronósticos a largo plazo, pero estuve analizando el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, que es elaborado por distintos organismos, Servicio Meteorológico, INTA, bueno, no recuerdo el otro que era de las costas, bueno, que es elaborado desde esos organismos. Y, por ejemplo, para Catamarca se prevén temperaturas en rangos normales, digamos, no mucha diferencia en 2021. En el caso de las precipitaciones, bueno, siempre son escasas, ¿no? Entonces, a veces hay que tener en cuenta también que llegan hasta julio y luego hay que analizar otro pronóstico trimestral para ver si esa sequía se prolonga más, ¿no? Entonces, en el caso de las temperaturas, son rangos normales, por lo menos para estos 3 meses que vienen. Y bueno, precipitaciones escasas, como sucede gran parte del año en la provincia, no es una provincia húmeda, ¿no? Sino es más seca, árida, semiárida. Muy bien, Luis. Eso merecería también una próxima entrevista, Claro, el caracterizar eso, ¿no? De ser húmeda o no, cuáles son los claro. rasgos. Hemos Gran podido parte, observar, ¿no? sí, gran Que parte del territorio. Catamarca tiene una gran acumulación en el mes eh, de febrero y marzo, ¿no? En la primera quincena de marzo y la última quincena de febrero. claro, tiene de diciembre a marzo, digamos, todo el periodo estival, donde suceden, por ejemplo, por mes, yo supongo que son 60 milímetros en diciembre, y después en enero son casi 90, y luego empiezan a disminuir un poco, pero son esos meses donde se dan las lluvias. Y luego, bueno, todo el año es, digamos, precipitaciones muy escasas, ¿no? Pero en el caso del Valle Central sería así, pero existen zonas más húmedas, por ejemplo, el norte de Paclín es distinto, eh, es, digamos, estacional, de estación Más seca también, focalizadas. claro. Y bueno, el tema del oeste provincial ya es más complejo, más árido, y son cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ahí, este, cuando vemos los pronósticos trimestrales, por ahí hay que tener en cuenta el tema de las precipitaciones en el oeste provincial no es lo mismo. En la zona de la Puna, bueno, eh, el promedio de precipitación es muy, muy bajo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y diferenciarlo también, bueno, con el este, el Valle Central, porque esto es, bueno, debido a todas las características físicas que dan esa complejidad al territorio y complejidad también para su estudio, porque es a veces complicado elaborar pronósticos semanales, incluso trimestrales, más complicado, ¿no? Por el comportamiento también de la atmósfera, no solamente, digamos, en la provincia, sino como más general, digamos, porque todo está vinculado. Y bueno, es bastante complejo. Muy bien, Luis. Ya finalizando, una pregunta que siempre todavía no le pude consultar al profe Uriel Flores, que es un referente en cuanto al clima aquí en Catamarca. Eh, ¿El viento disminuye la humedad? Depende del viento. Por ejemplo, el viento norte tiene una característica que despeja, digamos, puede despejar, digamos, las nubes, todo el ambiente, digamos, de un ambiente frío, quizás que viene del sur a veces, pero si el viento norte viene muy cargado, a veces trae humedad y da, aparte de ser un viento más fuerte, da toda esa
características de humedad, pero depende del tipo de viento. El viento sonda, por ejemplo, es un viento muy seco y cálido y, bueno, despeja todo tipo de humedad. En el caso del viento del sur, que a veces llega acá, que trae todas las precipitaciones, bueno, claramente no despeja Es la como humedad. que, como decían la gente mayor, la gente de antes, el viento del sur, cuando viene el viento del sur es que no falla que va a llover. Claro, claro, es verdad. O por lo menos frío. Una de esas dos Sí, cuestiones. sí, sí. Muy bien, Luis, ya un poco más satisfecho con la respuesta de poder conocer esto del clima. Sí. Esperamos que para una próxima entrevista también profundizar estas cuestiones y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Sergio, por el espacio, por también por colaborarnos en la difusión de, bueno, de todas estas cuestiones geográficas, que por allí es importante para el tema del conocimiento de la geografía local, no solamente para, digamos, para el conocimiento propio, sino también para establecer medidas de prevención, ahí como mencionamos hace rato, del tema de los ríos, los pronósticos, los vientos fuertes que a veces llegan y, bueno, a veces la gente no está informada y surgen accidentes, bueno, distintas cuestiones, con lo cual la geografía en este caso es importante para todos estos temas. Y bueno, es importante también la difusión desde tu espacio, e incluso de otros espacios también que nos colaboran para estas cuestiones. Muy bien, Luis. Hasta aquí teníamos la entrevista también acerca del clima en Catamarca. Hemos tratado de analizar lo más breve posible, pero bueno, importante que hemos aprendido algo nuevo, como también con el periodista y escritor Carlos Gallo acerca de la identidad catamarqueña. Estamos finalizando esta edición de la Otra Catamarca Debate, jueves 7 de abril del 2022. Saludamos a nuestros oficiantes, a los amigos de Mercería La Familia, a la gente de Carnicería La Virgen del Valle, Diario WhatsApp, Innovación Periodística, Norte 18, Productora Audiovisual, Cámara Latinoamericana de Litio. Muchísimas gracias por confiar. Recuerden que pueden seguir viendo nuestros videos en nuestras redes sociales, La Otra Catamarca en YouTube, Telegram, WhatsApp, laotracatamarca.blogspot.com y en YouTube. De esta manera estamos finalizando. Nuestro programa será hasta una próxima edición. Muchísimas gracias también por el gran trabajo a la gente de Norte 18, productora audiovisual.